Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros de la hipertensión. Y es que este factor de riesgo que nos suena a muchos, porque ¿quién no ha oído decir, no, es que tengo la tensión un poco alta, o me han dado medicación para la tensión, o no, yo tengo la tensión bien, pero es que me tomo fármacos? Si no lo tienes tú, lo tiene algún familiar tuyo o lo has oído cercano. Entonces, algo que es tan común, lamentablemente, le perdemos ese respeto, o como todo el mundo tiene la tensión alta, parece que, uno, estemos condenados a sufrirla, o dos, que bueno, como lo dice todo el mundo, pues tampoco estará tan mal. Entonces yo creo que si os consigo hacer entender, uno, que porque lo tenga todo el mundo no quiere decir que sea normal, y dos, que si prevenimos que aparezca la hipertensión, o si ya ha aparecido la tratamos, nos estamos quitando una carga brutal, pero brutal, en nuestra mochila de piedras que nos dificultan no solo alcanzar una larga vida, sino una vida con sentido y con calidad. Yo me daré por satisfecha. Y es que la hipertensión arterial, excepto en casos muy extremos, y esto es lo malo, no duele. Excepto que tengas una tensión tan sumamente alta que te produzca un dolor de cabeza horroroso, no duele. Es muy parecido a la diabetes y al colesterol. Y por eso yo creo que precisamente estos tres factores de riesgo, la tensión, el colesterol y el azúcar, como no duelen hasta que están muy mal y te dañan otros órganos y te produce un ictus, la tensión, un infarto, el colesterol, ceguera, el azúcar, daño renal, el azúcar y la tensión, hasta que no... artrosis, hasta que no te destruyen algo y dices, ostras, pero esto lo tenía. Ya, no es que sea tarde, porque afortunadamente se puede tratar, pero yo como médico no me gusta. ¿Por qué tengo que esperar a que tú estés mal para decirte, ostras, esto es por esto? Yo creo que si os puedo educar en qué es cada cosa, y con ese conocimiento tú puedes o guardártelo en la mochila, o dejarlo encima de la mesa y luego en un par de años leértelo, o actuar, al final te estoy dando una responsabilidad que sí, claro que da miedo. Porque te estoy diciendo, ostras, Pepe, ostras, Marta, es que igual la salud no es de los médicos, es de los pacientes. Entonces eso da miedo. Pero yo os digo, la salud es vuestra, yo os enseño, entiendo que os puede dar miedo esa responsabilidad. Aunque si lo miras como, ostras, mi salud, mi responsabilidad, Isabel como médico o cualquier otro médico, quiero decir, me pongo a mí porque estoy hablando yo, me va a ayudar si ya hay un punto donde, oye, yo no soy médico, pues ya no puedo llegar, está claro, que yo te daré la mano, te daré una botella de agua y te diré, tómate esto y continúa la maratón que es la carrera de la vida. Pero yo no puedo estar contigo los 40 kilómetros de la maratón. Yo puedo estar en 5 o 6 estaciones, dándote agua, dándote víveres, pero la que la corre, la que la siente eres tú. Entonces, si yo te digo, ostras, ten en cuenta que del kilómetro 5 al 10 va a haber una explanada, del 10 al 15 va a haber una subida, así que gestiónate el esfuerzo, luego va a llover, entonces llévate en la mochila un paraguas. Si yo te digo todo lo que te va a poder suceder, ostras, al menos o prevenimos, o al menos la experiencia será mejor. Porque si te digo, va a llover, llévate un paraguas mientras que corres, oye, la lluvia va a caer igual, pero tú decides si te pones el paraguas o si no te lo pones y se te empieza a mojar la ropa, humedad, te constipas y te sientes mal, ¿vale? Dicho este speech inicial, voy a contaros un poquito la hipertensión arterial, que realmente
Ojo, cuidado, porque en España afecta a 4 de cada 10 personas de cualquier edad. 4 de cada 10. Y si ya hablamos de edades tan comunes como a partir de los 60 años, afecta a más del 68% de personas que tengan más de 60 años. Y vamos a vivir 85, 90, 95 años, con lo cual aquí tenemos el punto para decidir si queremos actuar y prevenirla, porque se puede prevenir, y si no podemos evitarla, al menos no tener que estar con 5 fármacos, ¿vale? Entonces, básicamente la tensión arterial se define como una medición repetida en varias ocasiones en la consulta de un valor igual o mayor a 140/90, varias ocasiones, es decir, no me vale un día y que estés nervioso, y que te la he medido varias veces, es decir, yo te veo la consulta, te la mido una vez, esa no la cuento, me espero un minuto, te la mido otra vez, tampoco te la cuento, y la tercera es la que vale. Y eso otra vez, otro día que te vuelva a ver, en la semana te la vuelvo a medir, y si 2 veces la tienes por encima de 140/90, la tienes alta. Ahora bien, siempre es mejor medirla en casa, que estás mucho más tranquilo, más calmado, no estás con el estrés de que te he hecho esperar una hora, que llegas tarde a recoger a los niños y que encima te impone estar en el médico. Eso, o en la farmacia, también es una muy buena opción, y siempre hay que estar unos 3 o 5 minutos sentados, relajados antes de empezar a medirlo. Hay que estar sin las piernas cruzadas, es decir, las piernas normal, con el brazo apoyado en una mesa o básicamente que esté a la altura del corazón, y se utilizan aparatos de medición de brazo. Los de muñeca no son buenos y no se deben utilizar, ¿vale? Son muy poco exactos. Dicho esto, en casa, si tienes una tensión repetida, te la tomas el lunes por la mañana, el martes por la noche y el jueves por la mañana y el viernes por la noche. Siempre hay que medirla en varias ocasiones, y en casa, ya que puedes aprovechar, es bueno medirla una vez por la mañana y una por la noche. Si tienes la tensión por encima de 135/85 en vuestra casa, aquí es un poquito menos, antes en la consulta os he dicho 140/90 porque se cuenta ese factor de estar un poco nervioso, pero si la tienes repetidamente por encima de 135/85, 135 la máxima o la sistólica y 85 la mínima o la diastólica, tienes hipertensión arterial. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y cuál es la tensión óptima, Isabel? Pues como todo en la vida, ni mucho ni poco. Tensión baja tampoco es bueno porque mareas, porque puedes comprometer la entrada de sangre a los riñones y al cerebro. Por lo tanto, tensiones muy bajas no. Lo óptimo en general es una tensión arterial en torno a 120/129 de máxima o de tensión sistólica, es decir, lo vuelvo a repetir para que la apuntéis, la tensión óptima es entre 120 y 129, yo me quedaría con 120, me gusta más, y entre 80 y 84 me quedaría. Para resumir, la tensión óptima que a mí me gustaría que todos, que mi familia y vosotros tuvierais, para minimizar al máximo, qué contradicción, ¿eh? Minimizar al máximo el riesgo de ictus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y en general demencias, sería que tuviéramos una tensión arterial de 120/80, es decir, 120 de máxima, 80 de mínima. Eso sería el objetivo que tendríamos que llegar. Por cierto, me anticipo a la duda. Isabel, yo la tengo en 110/70. ¿Me la tengo que subir? No. O sea, no. Si tú la tienes ahí y te encuentras bien, eso es un seguro de vida. Es decir, 110/70 está estupendo, genial. Pero no quiero decir que menos es mejor como con el colesterol, porque a ver si hay alguno que dice, yo la voy a tener en 80 y estás mareado. No.
Si la tienes en 110, 70, estupendo porque tú la tienes un poquito más baja de lo normal y si te encuentras bien es ese seguro de vida, porque al final la tensión arterial, como su nombre indica, es tensión sobre las arterias. Es como si tú estás cogiendo una goma de pelo y estiras toda tu vida. Cuanta menos tensión tenga la goma de pelo, menos se deformará y más mantendrá la forma. Por lo tanto, dentro de unos rangos de la normalidad, una tensión tirando a la baja siempre va a ser lo mejor. Por eso, si tú la tienes por debajo de 120-80, no quiero que la subas a 120-80 ni mucho menos. Pero para todas aquellas personas que no la tengan más baja, el rango ideal, general, sería que la tuvierais en 120-80. ¿Vale? Si la tienes así, estupendo, perfecto, y mantén lo que estás haciendo porque te estás ganando un segurito de vida, pero de los de calidad. Dicho esto, Isabel, ¿cuáles son las causas por las que la tensión arterial puede aumentar? Depende. ¿De qué depende? Pues yo te lo diré. Hay una hipertensión que se denomina hipertensión arterial primaria, es decir, que la causa es primaria de los vasos, de las arterias, de todo lo que conlleva las arterias, y hay una hipertensión arterial secundaria. Es decir, es una hipertensión secundaria a algo que no es propio de todo el eje que regula la tensión arterial, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada cosa, los factores de riesgo serán una u otra. Primero, por facilidad, voy a deciros cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria, es decir, las que cuando están producen, entre otras cosas, hipertensión, y luego os explicaré la hipertensión primaria, es decir, aquella que aparece, tú no tienes ninguna otra enfermedad y de repente te aparece la hipertensión, ¿vale? Esa es la primaria. Pero primero empiezo con la secundaria. Hay muchas, ¿vale? Y esto no es una clase de tercero de medicina de medicina interna, ¿vale? Entonces, las más comunes, sin duda, empezamos por enfermedades endocrinas. La más común y pasada por alta es el hiperaldosteronismo primario, es decir, hiper mucho, aldosteronismo de aldosterona, que es una hormona que producen nuestras glándulas suprarrenales, igual que producen el cortisol y andrógenos y testosterona, nuestras glándulas suprarrenales también producen aldosterona, ¿vale? Esta hormona poco conocida y que ahora se está viendo que cada vez más casos de hipertensión primaria, no es primaria, precisamente es secundaria, que tenemos un aumento de esta hormona. Básicamente esta hormona, cuando se produce en exceso porque nuestras glándulas suprarrenales tienen una lesión, un adenoma, que igual que tienes un adenoma en la tiroides, pues tienes un adenoma en un nodulito, por así decirlo, en la glándula suprarrenal y produce mucha aldosterona. ¿Y esa aldosterona qué te produce? Cuando está en exceso, porque tú tienes un hiperaldosteronismo, tienes mucha aldosterona y esa aldosterona ¿qué hace? Retiene sal, retiene agua y tira potasio. Con lo cual, si tú retienes sal, retienes agua y tiras potasio, que el potasio ayuda a bajar la tensión, tienes una hipertensión arterial. Y además la aldosterona, cuando está en exceso, produce que se fibrose el corazón y los riñones. Y aparece insuficiencias cardíacas, fibrilación auricular, problemas renales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la aldosterona en exceso, como cualquier hormona, no es buena. Y en este caso, en el caso del hiperaldosteronismo, es decir, tus glándulas suprarrenales producen demasiada aldosterona, la primera manifestación de esta enfermedad es una hipertensión, pero esta hipertensión es secundaria a ese exceso de hormona. Por lo tanto, si solucionas este exceso de hormona o bien con una intervención o bien con un fármaco antihipertensivo específico para la aldosterona, o se soluciona con la operación, o si no se soluciona, mejora
tremendamente la tensión arterial y sobre todo previenes la fibrosis del corazón. Y ahora tú me dirás, ostras Isabel, ¿y esta hormona cómo se mide? ¿Cómo sé si tengo esto? La manera de medirla de manera general es en sangre, midiendo la aldosterona, que se mide normal en sangre, y otra, no es una hormona, pero es otra molécula que se llama la renina, y entonces calculamos con la aldosterona y con la actividad de la renina plasmática un coeficiente, y este cociente, si es por encima de 20, ya nos hace alertarnos de que puedes tener un exceso de hormona y ya luego se te hacen otras pruebas, ¿vale? Eso de otras pruebas no os los voy a contar porque entonces sería un podcast entero. Pero lo que os importa a vosotros es, sobre todo si tenéis un antecedente familiar de una hipertensión de inicio muy precoz o que han tenido un ictus con 40 años, si por ejemplo tienes fibrilación auricular, si tienes apnea del sueño, si además tienes una tensión bastante alta, 150, 100 y que te dice tu médico, es que te estás tomando el fármaco y no te está bajando la tensión, algo estás haciendo mal y tú le dices, no, yo no estoy haciendo nada mal, se lo prometo. Te dice, pues será porque no te lo tomas. Y tú le dices que sí que me lo tomo. Eso, ahí se os tiene, bueno, se le tiene que encender la bombilla al médico, pero si no, vosotros vais y le ayudáis. Y sería ideal que os midieran para ver si podéis tener ese exceso de hormona, ese exceso de aldosterona, que requiere un abordaje muy específico, como os he dicho, que es o bien operar y quitar ese trocito de glándula que produce mucha hormona y potencialmente puedes incluso revertir la hipertensión, que esto es importante, estamos hablando de que podrías no tener que tomar fármacos, o bien al menos podemos hacer que en vez de tomarte 8 fármacos te tomes uno que es específico, que es la espironolactona, que lo dan también para el acné, pero ya sabéis que yo para eso no soy muy fan porque produce, entre otras cosas, aumento de migrañas, hipotensión con cefaleas, esteratogénico, hay que tomar anticonceptivos, en fin, un rollo. Y en hombres puede producir ginecomastia, bueno, no voy con eso, la cuestión es que, vuelvo, hipertensión arterial secundaria, la causa de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria es secundaria a un exceso de hormona aldosterona. Ese exceso de hormona aldosterona se puede sospechar si se mide en sangre la aldosterona y la actividad de la renina plasmática. Si el cociente entre esas dos es por encima de 20, hay que hacer otras pruebas para confirmar que en efectivo tienes ese exceso de aldosterona. Otras causas endocrinas de exceso de tensión arterial y afortunadamente menos frecuentes son el hiperparatiroidismo, es decir, nuestras glándulas paratiroides producen mucha PTH y esa PTH, entre otras cosas, además de producir un exceso de calcio en sangre y osteoporosis, te pueden producir una hipertensión arterial. El hiperparatiroidismo se mide, igual que os he dicho. Se mide la hormona PTH y hay que medir el calcio, la albúmina y la vitamina D. Porque si la vitamina D no está bien, la hormona PTH no se puede valorar. Nunca, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque la vitamina D por sí misma produce la PTH alta, con lo cual no valdría. La cuestión es que el hiperparatiroidismo también produce una hipertensión y luego otras dos causas endocrinas son el síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol, que os lo expliqué en el capítulo del cortisol, y luego también el feocromocitoma. Feo suena a que es algo feo, ¿verdad? Pues es un tumor que afortunadamente es poco frecuente, que produce que nuestras glándulas suprarrenales, otra vez, produzca, y concretamente la médula suprarrenal, produzca mucha adrenalina y noradrenalina. Y eso básicamente lo que hace es palpitaciones, hipertensión, sudoración de todo el cuerpo, etc. Afortunadamente es poco frecuente. Entonces, causas secundarias de hipertensión endocrina, ya os he dicho, la más frecuente, un exceso de aldosterona. Después tenemos un exceso de hormona PTH, después tenemos un exceso de cortisol y después tenemos un exceso
de adrenalina y noradrenalina, que es el feocromocitoma. ¿Veis? Como el problema en general en las hormonas y en todo en medicina es o el exceso o el defecto. En ningún caso os he dicho, produce hipertensión tener no sé qué normal. No. Pues el exceso de aldosterona, hiperaldosteronismo, el exceso de PTH, hiperparatiroidismo, el exceso de cortisol, síndrome de Cushing o el exceso de adrenalina y noradrenalina, llamado feocromocitoma, puede producir una hipertensión. Esta hipertensión o se cura o mejora mucho al tratar las causas. Después, causas renales de hipertensión arterial son sobre todo, nunca me sale esta palabra, glomerulonefritis, es decir, una inflamación de los glomérulos renales. Esto puede suceder en varias enfermedades, como por ejemplo el lupus, enfermedades, las vasculitis, etc. Luego, otras causas de hipertensión renal es problemas derivados de un exceso, de una toma crónica de antiinflamatorios y de paracetamol, que se conocen como nefritis intersticiales. Un exceso de paracetamol y de ibuprofeno puede producir problemas renales llamados nefritis intersticiales y que se produzca hipertensión arterial. Luego, otras causas de hipertensión arterial son los fármacos y ciertos alimentos. Por ejemplo, los anticonceptivos, especialmente los estrógenos y también la progesterona, aunque parezca contraintuitivo, porque tú dirás, ostras Isabel, pero las mujeres no estamos protegidas de la tensión arterial alta en la edad fértil y por eso en la menopausia, cuando tenemos bajos estrógenos, se nos produce la tensión. Sí, claro, pero es que los anticonceptivos, los estrógenos de los anticonceptivos no son estrógenos normales, son un tipo de estrógeno artificial llamado etinilestradiol, con lo cual eso va fuera de la hormona normal, ¿vale? Luego también los corticoides, que tomamos pues un montón de personas que tenemos enfermedades autoinmunes o que tienen polimialgia reumática y fibromialgia, los corticoides también elevan bastante la tensión arterial. Incluso los corticoides intraarticulares y en menor medida los inhalados, no tanto los de la piel, a no ser que te empapuces de corticoides, suben la tensión arterial. Después, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y la imipramina, suben también mucho la tensión arterial. Y luego, ciertos alimentos, y aquí me dirás, sí, esto la sal. Sí. No, son alimentos ricos en tiramina. La tiramina es una molécula que se produce en ciertos alimentos que contienen tirosina cuando se fermentan. Y cuando tú te los tomas, si tomas muchos de estos alimentos, puede contribuir a elevar la tensión arterial o que si la tienes, digas, ostras, es que no estoy tomando sal, pero tengo la tensión altísima. Pues pueden ser por estos alimentos. ¿Qué alimentos tienen tiramina? Pues por ejemplo, el famoso kombucha, que está fermentado, tiene mucha tiramina. También el kéfir, el chucrut, los quesos curados, las carnes curadas y también las frutas deshidratadas, el alcohol y la masa madre. Estos panes de masa madre que en general tienen pocos, pero si tomaras un montón junto con alcohol, junto con embutido, quesos curados, kéfir, frutas deshidratadas, kombucha, pues al final tienes tanta tiramina que se puede aumentar la tensión arterial. Con lo que, si tienes la tensión arterial alta o al menos la tienes borderline y tomas muchos de estos alimentos, que repito que son quesos curados, carnes curadas, kéfir, kombucha, todos los fermentados, también el alcohol, la masa madre y las frutas deshidratadas, todos tienen mucha tiramina. ¿Estoy diciendo que hay que evitar estos alimentos o que te vas a morir? No, estoy diciendo que si tienes la tensión alta, propensión o te quieres cuidar,
tu tensión, intentes evitar el sobreconsumo de estos alimentos. Luego, además, sabéis que el queso curado y las carnes curadas son fuente de nitritos y se han asociado las carnes curadas especialmente a un incremento del riesgo de cáncer de colon. Entonces, justamente esos alimentos ya se suman que no son buenos para otras cosas. Entonces, si tienes que quitar algo, antes quita eso que, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el kéfir, que puede tener otros beneficios, ¿sabes? Pero esto de la tiramina es algo a tener bastante en cuenta, incluso gente que tiene migrañas, porque la tiramina, al producir constricción de los vasos sanguíneos, produce una elevación de la tensión y en personas predispuestas a tener migrañas empeora las migrañas. Entonces, eso sí, las personas que tengáis migrañas, sí que os diría que intentaréis minimizar al máximo esto. Es decir, masas fermentadas de masa madre no utilicéis, no bebáis alcohol por supuesto, no toméis frutas deshidratadas, no toméis quesos curados, no toméis carnes curadas y evitar alimentos fermentados tipo kombucha, chucrut, el kimchi, incluso potencialmente el miso y todo esto fermentado, ¿vale? Justamente evitadlo. Luego, otras causas secundarias de otros fármacos, el tracolimus y la ciclosporina, que se utilizan en varias enfermedades autoinmunes, también se asocia a hipertensión arterial. Y entonces, una vez que... y se me había olvidado, la regaliz. La regaliz es una fuente de hipertensión arterial brutal. Pero brutal. Súper brutal. Y encima, la regaliz, además, es súper curioso porque encima también te aumenta el cortisol. ¿Por qué? Porque, como os expliqué en mi último vídeo, o el penúltimo de Instagram, la regaliz induce a la enzima 11-beta HSD tipo 1 que transforma la cortisona en cortisol. Así que evitad la regaliz. ¿Por qué? Porque la glirricina, que es un componente de la regaliz, actúa aumentando la tensión arterial tanto por el cortisol como por la aldosterona. Y encima te eleva el cortisol, cosa que tampoco es agradable. Entonces, en general, la regaliz no la deberíais tomar. Así como dato. Y una vez que ya hemos dicho todas las causas principales de tensión arterial alta, os voy a explicar la primaria, la de, oye Isabel, es que yo tengo la tensión alta, pero no tengo ninguna de las enfermedades que tú has dicho y no me tomo corticoides, no me tomo tracolimus, no me tomo ciclosporina, no me tomo anticonceptivos, no me tomo poaladas de tiramina, no me tomo antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué se produce esta tensión primaria? Es decir, la que no está asociado a nada. Esta se produce por una mezcla de varios factores. Uno, como siempre, está la genética. En la hipertensión arterial todavía no se saben genes concretos, pero está claro que hay una influencia genética, porque muchos casos de tensión arterial es que mi padre ya lo tenía, mi madre la tenía, pero no se sabe qué genes. Así como, por ejemplo, en la endometriosis sí que se sabe que hay genes, en el ovario poliquístico se sabe que hay genes, en el colesterol se sabe que hay genes, en la hipertensión se sabe que hay, pero no están muy definidos. Después, la edad. Con la edad perdemos, entre otras cosas, defensas antioxidantes y perdemos elastina. Las defensas antioxidantes y reparadoras, cuando están en cantidades adecuadas en la juventud, permiten que aquellas microlesiones que hay en las paredes de las arterias se reparen, permitiendo que las arterias sigan siendo como tuberías muy elásticas y sin filtros. Sin embargo, cuando hay pequeñas lesiones que no se reparan, eso activa la inflamación
activa las vías de generación de fibrosis y cuando algo está fibrosado se endurece. Para que os hagáis una idea, os voy a hacer un símil. Cuando os hacéis un corte, un rasguño, una erosión, se os produce en la piel una costra. La costra es dura, ¿verdad? Tú la tocas y es dura. Esa costra es un tejido fibrosado, que luego se cae. Pues imaginaros esa costra en todas vuestras arterias. La arteria se hace dura. Si se hace dura, no es elástica. Si no es elástica, no permite que se vaya adaptando a las condiciones de más sangre, menos sangre, y por tanto, si es dura, no se dilata, y si no se dilata, aparece la tensión arterial. ¿Por qué? Porque imaginaos una tubería que es rígida. Si yo voy metiendo mucha agua, si es rígida, habrá un momento que explotará. Pues las arterias no explotan, afortunadamente con tanta frecuencia, porque si no nos moriríamos, pero se tensionan. ¡Oh, yo no puedo más, no puedo más, no puedo más! Y esa tensión es lo que tú mires. Si tú, en cambio, tienes una tubería que es elástica, tú cuando metas más agua se hinchará un poco, como un globo. Cuando metas menos, no se hinchará. Pues bien, como consecuencia de la edad, que os he dicho que se pierden defensas antioxidantes, cuando se daña una arteria no se repara bien, aparece la inflamación, se hacen costras en las arterias se vuelven rígidas y aparece la hipertensión arterial. Si conseguimos modular y atenuar al aumentar nuestras defensas antioxidantes con la alimentación, con el ejercicio, con el descanso y en el caso de que queramos y podamos, con antioxidantes, prevendremos o atenuaremos esto. Ahora entenderéis por qué os decimos el aceite de oliva es súper bueno. Es que el aceite de oliva tiene polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes. Por eso el aceite de oliva es tan cardiosaludable, porque estamos aportando con la alimentación antioxidantes que a partir de los 30 o 40 años nuestro cuerpo ya no produce tantos. Entonces le damos polifenoles con la alimentación y permitimos que nuestro cuerpo se cargue de antioxidantes y que así cuando se lesionen nuestras arterias se reparen bien, no se produzca la costra y no se produzca la hipertensión. Lo mismo con los frutos rojos, que tienen muchos polifenoles. Lo mismo con el té verde. Lo mismo con la granada, que tiene muchos polifenoles. Lo mismo con ciertos suplementos que son altos en polifenoles. Lo mismo con suplementos antioxidantes como la cúrcuma, la N-acetilcistina, el licopeno, que lo tenéis en Vital Natalman, que es que te cagas. Uy, he hablado mal. Pero el licopeno también tiene muchos polifenoles. La coenzima Q10, la vitamina E, etc. Por eso, aquí veis un poco la conexión entre alimentación buena y alargar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué alimentarte bien? ¿Por qué hacer deporte? Pues porque, mira, en este caso en la tensión, los polifenoles de una buena alimentación nos van a ayudar a reparar esos daños de las arterias, evitar que se formen costras y mejore. El ejercicio físico también mejora nuestra defensa antioxidante. Entonces va a permitir que las lesiones normales que se producen en las capitas de las arterias se curen bien y no se produzca costra. Luego, por otra parte, además de la edad y además de los factores genéticos, factores ambientales. Una falta de ejercicio físico precisamente también produce una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la falta de ejercicio físico activa el sistema nervioso simpático, que es el que aumenta las pulsaciones y la tensión arterial. Por tanto, aunque parezca contraintuitivo, porque, ostras, hago deporte, pero a mí me sube las pulsaciones cuando hago deporte, sí, durante el deporte, pero después ejerce un efecto paradójico que te lo disminuye. Y como dura mucho más ese efecto, te tiene protegida. Por eso la actividad física, además de ser antioxidante, previene la tensión arterial alta y no hacer actividad física es causa
de tensión arterial alta. Por otra parte, hay gente que tiene cierta predisposición a que la sal, el cloruro sódico de los alimentos, le suba la tensión. Esto no pasa con todo el mundo, porque oirás a gente de yo tomo un montón de sal y no me sube la tensión. Parece que hay individuos predispuestos a que la sal, y solo la sal de cloruro sódico, porque hay otras sales como sales de potasio, que de hecho en los productos que pone sin sal añadida o apto para personas con hipertensión, tienen sal, pero no es sal de cloruro sódico, es una sal potásica, etc. Pues bien, la sal de cloruro sódico, lo que veis que pone cloruro sódico o NaCl, parece que hay ciertos individuos predispuestos a que el riñón no lo elimine bien y eso se acumule en el cuerpo y produzca hipertensión, ¿vale? Y luego, otra de las causas que intervienen en que una persona sin tener una enfermedad aparente tenga hipertensión, además de factor genético, además de la edad, además del sedentarismo, además de esa predisposición a ser muy sensible a la sal, está que hay personas que tampoco se sabe por qué tienen un exceso de activación del sistema de la tensión arterial, que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Yo intuyo, y os voy a decir por qué lo intuyo, que esto que aparentemente ahora decimos no sabemos por qué, yo intuyo que está todo por detrás de el síndrome metabólico, es decir, de esa disfunción metabólica global, de inflamación crónica, de inadecuado metabolismo de la insulina, del colesterol, de la grasa abdominal, del fibrinógeno elevado, del ácido úrico elevado. ¿Y por qué, Isabel? Porque tú dices que esta activación del eje arterial, del eje de la renina-angiotensina, está detrás de esto, porque este eje, que es una de las causas de la hipertensión esta primaria, este eje activado en exceso, está involucrado o involucra a, mirad los órganos que involucra y entenderéis por qué yo pienso que el síndrome metabólico está detrás de esto. Involucra a los riñones, al hígado, a los pulmones y realmente en el hígado, ya sabéis que es el órgano donde se metaboliza todo. Hormonas, insulina, cortisol, testosterona, estrógenos, progesterona, fármacos, colesterol, todo. En el riñón se filtran todo. La glucosa, el sodio, metabolitos de vitaminas, de minerales, y en el pulmón al final hay un montón del sistema inmune. Y cuando el sistema inmune va mal, aparece la inflamación crónica y el pulmón es una vía de contacto directo con el exterior. Entonces, esta disfunción de este eje en el que están involucrados el hígado, el riñón y los pulmones, que es causa de hipertensión primaria, yo creo que por detrás está una disfunción de realmente todo el cuerpo por el síndrome metabólico. Entonces, sin enrollarme más, en esa hipertensión primaria que no está asociada a nada de lo que os he dicho antes, es decir, a ninguna enfermedad endocrina, a ningún fármaco, a ninguna enfermedad renal, a ningún alimento, a nada de eso, que es la hipertensión primaria, esa hipertensión que aparentemente es primaria, es decir, no tiene otra causa detrás, es la suma de parte de genes, de la propia edad, de la falta de actividad física, de un exceso de sensibilidad personal a la sal y de un exceso de activación del eje de la tensión arterial, que es el sistema renina-angiotensina. Este último es el que yo os he dicho que, como depende del hígado, del riñón y de los pulmones, yo intuyo que una condición que afecta a todo el cuerpo, inflamatoria crónica, como el síndrome metabólico, probablemente esté detrás de todo esto. Dicho esto, sabéis que para la tensión arterial hay fármacos. No voy a entrar en los fármacos porque
sería una clase de medicina y realmente eso no os importa a vosotros en tanto que no os lo podéis recetar y tomároslo, ¿vale? Entonces, lo más importante que creo yo que yo os puedo enseñar en cuanto a prevenirla es, uno, el ejercicio físico, innegociable. Cada vez, parece que me paguen a mí por deciros que os hagáis ejercicio físico, pero es que es como la base de todo, ¿sabes? Ya sabéis que lo ideal, por ejemplo, para prevenir la demencia es una combinación, y en general para mejorar todo, incluyendo la tensión arterial, es una combinación moderada de ejercicio aeróbico. No hace falta que corras la maratón. Con que andes a un ritmo en el que puedas hablar pero que te cueste, pero no tanto como para ir ahogado, es suficiente. Más ejercicio de fuerza, de resistencia. No hace falta que levantes la mesa del comedor, ¿vale? Con que empieces con tu peso corporal y luego, si te sientes, que te sentirás con fuerza, empiezas a cargar un poquito, 1 kilo, 2 kilos, 1 kilito de arroz, las latas de no sé qué, iba a decir botellas de agua, pero no. Lo que sea, estupendo, algo que rete al cuerpo. Más algún ejercicio de coordinación, pues la pachanga del fútbol, el pádel, el baile, el pilates, el yoga, todo eso, con que hagas 25 minutos de algo de esto a la semana, ya os lo expliqué en mi Instagram. Lo ideal es que dedicaréis 1 hora al ejercicio aeróbico, 1 hora al de fuerza y 1 hora al pilates, la pachanga, en total en la semana, es decir, 3 horas totales a la semana, como mínimo, 1 hora en cada sección sería estupendo y eso nos ayudaría a bajar la tensión. Después, en cuanto a alimentación, lo ideal es que moderéis el consumo de sal. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que eso depende de que cada individuo sea sensible, pero sí que es cierto que a partir de los 30 o 40 años, aparentemente nos vamos volviendo poco a poco sensibles a la sal. Entonces, intenta evitar alimentos que contengan mucha sal, que básicamente son los alimentos que están envasados. Todo aquello que esté envasado en plástico o en latas, en conserva, lleva muchísima sal, porque la sal es un conservante. Entonces, intentad evitar eso y si buscáis conservas, buscar conservas, por ejemplo, de legumbres, yo las compro y las compro sin sal añadida. Y luego además, como yo el agua ese de las legumbres la tiro y las enjuago, pues también le quito la sal. ¿Vale? Y luego moderad el consumo de alimentos ricos en tiramina, sobre todo carnes curadas y quesos curados. Por otra parte, en cuanto a suplementos, yo diría, por un lado, 100% suplementos antioxidantes que contengan polifenoles. Tenéis en mis destacados de favoritos un combo de suplementos que ayudan a bajar la tensión arterial y luego el magnesio. Ahora bien, esto quiero dejarlo claro. Bueno, ya sabéis que para mí el mejor magnesio es el que yo tengo. Porque si no lo digo yo, parece que sea una creída, pero chicos, si yo hago un suplemento, ¿cómo no lo voy a hacer el mejor? Si encima me lo tomo yo. Que por cierto, estos días no tenía yo, no me lo tomé, no me tomé varios suplementos y qué casualidad que no solo me han salido peor los análisis, sino que encima me han diagnosticado lupus. Así que, porque yo desde que, esto me estoy yendo del rollo, pero desde, menos mal, entre otras cosas, que yo me tomo el Metabolic Max, porque con todos los corticoides y todo lo que tenga, ha sido dejármelo un mes. Los triglicéridos que los tengo, que parece que sea, vamos, o sea, me veis por fuera y decís, ostras, qué bien está. Pues oye, no me tomo el Metabolic Max porque en casa de Herrero Cuchillo de Palo
No lo pedí, dije, ahora lo pido porque va a salir otra cosa que no puedo decir. Y entonces, pim, pam, oye, triglicéridos fatal, colesterol fatal, otra vez la glucosa fatal por los fármacos que yo me tomo. Los marcadores, no me tomé el magnesio, no me tomé el Tiro Energy, los marcadores autoinmunes fatal. Yo digo, parece que me ha dicho yo la autoprueba. Bueno, en fin, lo que iba a decir, que el magnesio no es que baje la tensión arterial si la tienes bien, sino que si la tienes bien, atenúa o evita que te aumente con el paso de los años, es decir, atenúa ese efecto de la edad sobre la tensión arterial, porque ya sabéis que el magnesio favorece la relajación de las fibras musculares y las arterias tienen una capa muscular entera. Y luego, si tienes la tensión alta, te puede ayudar a bajarlo. ¿Por qué? Porque esto es como, el magnesio no es un fármaco, obviamente, es un mineral. Entonces, hay ciertas cosas que las mejora siempre y hay ciertas cosas que solo las mejora hasta que es normal. Os lo explico fácil. Es como si fuera alguien muy inteligente, en el sentido de, vale, Isabel tiene la tensión en 140, la tiene alta. Se toma el magnesio, yo le voy a ayudar a bajarla, pero si le consigo bajársela hasta 120 ya no se la voy a bajar a 110, ¿vale? Es decir, es como inteligente, es como un termostato. Los termostatos están organizados para siempre dejarlo la temperatura, una temperatura de 37 o de 22, de la que sea. Si está por debajo, actúa, y si está por encima, actúa. Si está en el punto, pues el magnesio actúa así. Entonces, mi magnesio total puede ayudaros a controlar que no aumente la tensión arterial en el caso de que la tengáis bien, y si la tengáis bien, os puede ayudar a mejorarla sin necesidad de incrementar mucho los fármacos. Yo además, en el magnesio mío total, que hay una mezcla de magnesio glicinado y magnesio malato, no puse precisamente otras formas de magnesio como el taurato de magnesio o el treonato, especialmente el taurato, porque el taurato de magnesio sí que es verdad que puede bajar mucho la tensión arterial por la taurina, porque la taurina baja la tensión arterial. De hecho, puede ser uno de los suplementos del combo que os puse de la tensión. Pero yo no lo puse en mi magnesio porque ahí sí que la taurina puede hacer, no el propio magnesio, sino que la taurina puede hacer que te baje la tensión mucho. Por eso yo en mi magnesio no puse taurato de magnesio. ¿Veis que lo tengo todo pensado? Si es que no doy puntadas en hilo. No, me lo digo de todo, pero luego en el fondo sabéis que soy muy crítica conmigo misma. Pero la cuestión es que yo hago las cosas no porque me levante un día y se me ocurra, o porque sea más fácil, o porque sea más barato. No. Todo tiene un razonamiento. Por eso veréis que otras marcas tienen taurato de magnesio, pero yo no lo puse por ese posible riesgo de bajar demasiado la tensión arterial, y yo, cuando hago un magnesio, no quiero hacer un fármaco, un suplemento para bajar la tensión, sino haría un suplemento para bajar la tensión. El magnesio es un mineral que se necesita para 300 reacciones metabólicas, pero no lo quiero específicamente para bajar la tensión. Por eso yo no puse taurato de magnesio. Nada, eso es lo que quería decir, que parece que me he cabreado, pero no me he cabreado. Y nada, que espero que os haya gustado este podcast y que cualquier dudita me decís en mi Instagram y nos vemos en el próximo episodio. Un besito. No, espera, no te vayas, no te vayas. Una cosa, por fin, acordaos de hacer estas cosillas. Valorar el podcast, me da igual la plataforma en la que estéis. En Google Podcast, en Amazon Music, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify. Y esto se valora poniendo una estrellita en Spotify y en Apple Podcast, comentando y likeando en YouTube. Y en Google Podcast, ahí ya me pilláis, pero se tiene que poder valorar. ¿Por qué? Porque así me ayudáis a llegar a más gente. Y eso implica que sabrán más, temerán menos, elegirán mejor y, sobre todo, que el conocimiento es prevención. Y nada, un besito y adiós.